Bienvenidos. En este panel vamos a hablar sobre el papel de los bonos verdes en la transición. Ustedes han venido al lugar correcto para hablar sobre este tema. Contamos con Samantha Sutcliffe, quien trabaja en el UBS, uno de los principales bancos y representante de un banco danés con 40.000 miembros y uno de los principales fondos de pensión daneses. Vamos a explorar el papel de los bonos verdes. Samantha, ¿podrías empezar? ¿Llevas algún tiempo trabajando con este tema en Estocolmo? Para quienes no saben, la Suecia hoy es el mayor emisor per cápita de bonos verdes del mundo y es uno de los pioneros de este mercado. Samantha trabajaba en un banco que fue pionero y ahora trabaja en un banco mucho más grande, en UBS. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre los bonos verdes en la transición, el papel de los bonos verdes en la transición? Sean, este es un tema muy interesante. Los bonos verdes tienen un papel muy importante en la transición hacia un mundo libre de carbono. Específicamente, estos cuando trabajamos con empresas, ayudándolas a construir toda la gobernanza por detrás de los marcos de los bonos verdes, podemos ver cómo el proceso afecta a estas instituciones de forma positiva, reuniéndolas dentro de la organización y mejorando la agilidad, la sostenibilidad en la promoción de esa agenda. A veces nos perdemos con los impactos de los bonos verdes. Sí, es un gusto y sumamente importante ver esos impactos. Así es muy importante porque a menudo dice la gente, ustedes están financiando una planta solar. Sin embargo, los bonos son un instrumento de refinanciación. Y hubo plantas solares que se construyeron en el pasado y siguen siendo plantas solares. Sin embargo, los beneficios colaterales son la parte interesante. ¿Ustedes encuentran clientes nuevos en el VS a los que estas posibilidades los animan? Hay pequeñas empresas, por ejemplo, que no tienen una capacidad interna de prestarle mucha atención a este tema, pueden utilizar estos títulos, estos bonos para poder construir una historia de sostenibilidad. Y eso es muy bueno. Es muy bueno participar en esta jornada con varias empresas. Y como dijiste antes, es una jornada y llevas tiempo trabajando en la divulgación y ampliación de la exposición de los bonos verdes. Así es, quisiera decir que no se trata de solo del flujo de las decisiones verdes, sino de ser catalizador del cambio. En nuestra empresa invertimos medio billón de euros en bonos verdes, estableciendo una meta de entidades verdes, una meta para energía solar, y vemos que los bonos verdes serán un hito en la colocación de ese medio billón de euros en esa cartera. Pero estamos trabajando en el ajuste de estas metas, en el perfeccionamiento de los principios y pretendemos colocar un gran
porcentaje en bonos verdes para el 2030. Fantástico. El mercado está creciendo y creemos que va a alcanzar $2 trillones este año y aumentar un 80% respecto al año pasado, con un crecimiento muy rápido y varias oportunidades. Esta ampliación del horizonte les permitió enfrentar estos retos de colocación. Así es mucho más fácil alcanzar estas metas ahora y esa fue una de las razones por qué vimos el crecimiento del mercado, por haber podido colocar la mayor parte de la cartera con otros socios, pero no hay lo suficiente todavía para suplir la demanda. Pero yo creo que esta prima va a terminar disminuyendo. Una de las cosas que vemos hoy, después de haber publicado varios informes de publicación, son las características de los productos. Aunque tengamos una liquidez adecuada y enfrentemos una desaceleración, eso hace que estos bonos se coticen en el mercado y eso es positivo para su cartera. Sí, estoy de acuerdo. Y agregamos esta diferenciación mientras el mercado crece. Samantha, ¿tienes una historia positiva con los clientes de gestión de activos? Su número ha estado creciendo, ¿no? Así es. Y en realidad, no que sea anticuada, pero estos bonos verdes son importantes, pero un componente que ha estado surgiendo en este momento, y eso es lo que los inversores buscan. Las finanzas sostenibles son una manera muy interesante de capturar a los inversores. El papel de los bonos verdes en la transición es cambiar las colocaciones mientras los usuarios de bonos las usan como una refinanciación verde, eh, ayudan a nuestros proyectos y proporcionan más beneficios. Pero regresemos ahora al aspecto organizativo que mencionaste. El cambio de las dinámicas en el futuro, es un factor en sus fondos. ¿Ustedes consideran esto algo real? ¿O es lo que se dice de simplemente colocar activos directamente? Bueno, en los últimos 2 años trabajamos para empezar a utilizar estos bonos verdes. Hace un par de años no teníamos mucha exposición a bonos verdes, pero estábamos un poco retrasados. En los últimos 12 años eh, ascendimos en la curva de aprendizaje, lo que tiene que ver, y estamos muy democráticos. Y nuestros usuarios tienen una voz muy fuerte y nos dicen que tenemos que apoyar la transición verde y tener una cartera en línea con las metas verdes. Y por supuesto, los bonos verdes son una manera de hacer esta transición atendiendo las demandas de sus miembros, ¿no? Así es. En la última asamblea lo discutimos y estoy seguro de que vamos a seguir discutiendo este tema en la próxima asamblea. Y sí, esto es algo que para quienes trabajan en la promoción de los instrumentos de inversión en el clima es estupendo saber que los miembros están implicados. Esto nos da una idea de lo que necesita hacerse. Samantha, dijiste que viste muchas emisiones de bonos soberanos en los últimos años. En tu opinión, ¿esta emisión ha permitido una mayor aceptación de los bonos soberanos? ¿Qué opinas a este respecto en Suecia?
Creo que esa pregunta tiene dos respuestas. Hemos visto que los soberanos están realmente tomando el liderazgo y también no solo hablando, sino también haciendo. Y para el mercado en global y para los que están preguntándose si eso es real, me parece que pueden ser la mejor manera, es una buena manera de promover la sostenibilidad y extender las soluciones de bonos para el país. Bueno, el programa de emisión de bonos soberanos no es tan grande, entonces hay emisiones en otras monedas, como en Holanda, en Francia, en Alemania y Suecia. ¿Tienen alguna exposición a esos soberanos y es un desarrollo útil de su punto de vista? Es un portafolio global, entonces tenemos exposición en bonos verdes sueces, el de Alemania, los de Holanda también y varias instituciones. Tenemos exposición a algunos mercados emergentes, entonces es un portafolio bastante diversificado. En conversaciones de su equipo sobre soberanos, ¿piensan que ha sido fructífero? ¿Los tesoros están llevando esto a serio o es solo un arreglo de ventanas? No, no es simplemente un arreglo para que quede bonito. Qué bueno escuchar eso porque una de las preocupaciones es justamente esa. Pero cuando hablamos con emisores del mundo, con frecuencia hablan sobre el cambio interno. Y debo decir, Samantha, que cuando estuve hablando con banqueros del mundo sobre bonos verdes, uno de Londres me dijo que por la primera vez del mundo sus hijos estaban interesados en su trabajo. Eso ocurre con frecuencia en realidad. La generación más joven seguro está más interesada en este asunto, más atunado que otras veces. El hecho es que los emisores quieren hacer la cosa cierta. Entonces, están interesados en hacer el trabajo, en construir los marcos y en hacer la cosa cierta. Que me lleva a algo que estamos trabajando en este momento, que es el marco de transición para sectores de alto carbono. Hace 10 años, cuando había una utilización más elevada de carbono, estaba pensando en cómo lidiar con el tema del carbón y del gas y de productos químicos, porque necesitamos que las cosas avanzaran y quedaran más verdes. La Maersk es una empresa que es un buen ejemplo, ya que es una empresa de alto carbono que ahora está comprometida con fuentes de bajo carbono para sus embarcaciones, para su flota. Pero si alguien fuera a invertir en Maersk ahora, sería catastrófico para el portafolio verde. Sin embargo, lo que están haciendo para el clima es una cosa buena. Estamos pensando en estas discusiones, son cosas que estamos examinando. ¿Cómo reconocer las empresas que tienen una estrategia adecuadamente ambiciosa, que es algo importante para el 2050, y empezar a incluir esto en nuestras consideraciones? ¿Esto funcionaría con sus portafolios y con sus clientes? Bueno, como inversor hay que hacer varias cosas. Por un lado, identificar las inversiones que se pusieron particularmente malas, que no están invirtiendo en la transición. Y eso vale para buena parte de las empresas de combustible fósil.
Después tenemos que pensar en cuál es nuestro papel para asegurar la transición y cómo podemos ayudar, y los bonos verdes es un área importante, naturalmente. La tercera cosa es pensar en cómo gestionar las cosas en las cuales se invirtió en su totalidad, pensando en si estas cosas van a asegurar una transición rápidamente lo bastante. Después hay que hacer como hicimos nosotros, que establecer metas para las emisiones de carbono, cómo reducirlas en el portafolio, para asegurar que las metas estén alineadas con el Acuerdo de París. No se trata solo de querer neutralidad cero hasta el 2030, pero es importante tener metas interinas hasta el 2025. Para eso será necesario a veces reducir las emisiones en 27% para llegar hasta ahí. Eso quiere decir que Maersk y otras grandes firmas están haciendo algo, algunas más que otras. Nazca es una empresa de Dinamarca, por ejemplo, está participando de un diálogo sobre el tema con Marx y que realmente ha mejorado mucho su manera de hacer negocios, como Samantha sabe. ¿Estas transiciones han sido una parte importante de tu trabajo, Samantha? Sí, seguro. Está por debajo de todo, forma la base, pero como Anderson dice, existe un nivel de complejidad involucrado y requiere que todos los participantes incorporen esto y comprendan lo que tienen que hacer y quizás que no tengan miedo de tener un portafolio un poco más intensivo en carbono que les gustaría tener, que hubieran tenido si hubieran desinvestido de inmediato. Entonces es un equilibrio que hay que buscar alcanzar. Y por el paso de las empresas, de la transición de etiquetas puede llevar a un error de comprensión en el sentido de que este marco sería menos robusto. Pero en esencia se podría decir que ese marco sí reduciría el impacto en potencial a veces más incluso que el marco verde. Es un estigma que tenemos que solucionar. Quizás podamos desarrollar trayectorias alineadas con nuestros objetivos. Y tenemos una sesión el jueves sobre vías de transición y emisión de bonos verdes, CBI, XCTI o otras herramientas que van a funcionar para los decisores en UBS y en los gobiernos y otros. Pero estas cosas son las cosas técnicas que van a ser importantes porque la transición en dirección a cero carbono no es lineal. El único motivo por el cual podemos tener esta transición, esta conversación sobre transición, es porque hemos tenido que probar el punto del interés de todo esto para el mercado de bonos verdes, que ha crecido tanto y incluido tantos sectores. Lo importante es que hayamos tenido la oportunidad de hablar sobre todo esto. Samantha, tu trabajo es excelente en este campo. En verdad, y ha sido un gran gusto estar en esta jornada. Y claro que tú también eres uno de los pioneros. Y poder tener esta conversación sobre cómo la situación ha cambiado y cómo empezó en Suecia y yo tuve la suerte de estar allá. Estoy curiosa en ver para dónde va a llevar. ¿Qué me lleva a una pregunta para ustedes? Si piensan en los mercados más amplios, ¿dónde va a llevarnos esto? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál será el desarrollo más amplio? ¿Qué piensa parte de tu fondo? Creo que el crecimiento está siendo fenomenal. Y seguirá creciendo, estoy seguro.
La transición verde va a agregar muchos, va a ser un avance impresionante realmente. Entonces se trata de una historia de crecimiento. Samantha, también en UPS están trabajando mucho con esos logros. Bueno, la emisión para los mercados en escala, tenemos soberanos en Europa que los últimos años han agregado grandes fondos al mercado. Después la Unión Europea con un programa de emisión inicial de 225 millones de euros. Entonces, es fascinante. Y ahora veremos una ley de té verde en Estados Unidos porque ellos ya están en esta escala de emisiones. Y claro que todo esto va a ser muy positivo. Las emisiones van a crecer. Piensan que el apetito de los inversores también va a crecer. Ya entendí que no están seguros de que la velocidad va a seguir como está, pero antes de ver a los inversores diversificando sus alocaciones como ustedes en los próximos años, me parece que las dos cosas deben estar creciendo, ¿no? Las emisiones y la demanda. Las cosas van bien de manos dadas hasta el punto de que ni siquiera pensamos mucho en el tema más. Simplemente hacen parte del mercado de bonos en que todos invierten. Estamos llegando al final de esta sesión. Claramente hay algunos beneficios materiales muy claros. Ya hablamos sobre el beneficio de precios del cual se habla en Europa. Y también hay características importantes en el mercado secundario que está siendo afectado. Está aumentando el retorno de las pensiones, por ejemplo. Entonces, a los inversores individuales también les gusta mucho entender que están haciendo algo por el planeta. Asegurar un ambiente propicio es uno de los puntos importantes para los próximos años y está bajo el Climate Action 100, es parte de tu trabajo. ¿En qué punto piensa que estamos en términos de alcanzar cambios? Creo que hay un gran momentum. Muchos inversores están despertándose y dándose cuenta que es algo en el cual tienen un rol a jugar. Inversores como nosotros, que ya estamos conectados a este tema, están viendo que hay mucho por alcanzar y que estamos consiguiendo un diálogo con los gestores en el más alto nivel sobre el tema. Entonces, realmente hay mucho que los inversores pueden hacer. Samantha, yo diría que si no tuviéramos el mercado de bonos verdes para probar que hay demanda por inversiones, sería más difícil asegurar coaliciones alrededor de esto, porque se muestra aquí un gran avance de los inversores. ¿Eso afecta a ustedes en OBS? Sí, yo creo que sí, seguro. Y no podemos subestimar el papel de los bonos verdes, ya que nos ayudó a tener un desarrollo que se está espagamando para otros productos del mercado de finanzas. Y nos va a permitir seguramente aumentar nuestras estrategias de sostenibilidad. Y lo dejo ahí. Sí, es algo a ejecutar para hacer una diferencia real. Para los que están escuchándonos, escucharon una historia fantástica de Anderson, del Fondo de Pensiones, pero quiero llamar la atención a algo muy especial que él dijo. No se trató solo de una historia de gestión de portafolio, sino también una historia de ponerse de acuerdo con otros dueños de activos y gestores de activos para hacer un cambio colectivo, que es una característica de 2021.
coaliciones lanzadas. Es una historia muy importante. Samantha habló sobre el crecimiento del mercado hacia el 2050 y sabemos que va mucho más allá del crecimiento del mercado de bonos. Se trata de crear un cambio amplio, pero uno de los principales beneficios de todo eso es que probamos que la inversión en soluciones climáticas no es un juego de pérdidas, es un juego de retornos sólidos, fuertes. Y ese fue un cambio increíble de mentalidad en los últimos años. ¿Están de acuerdo? Sí, absolutamente. Los retornos están ahí y por lo tanto el capital también va a estar. Y eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que importa. Y eso no es nada que se pueda despreciar respecto a cómo tenemos que lidiar con el cambio climático. Estamos hablando de posiblemente 100 trillones de dólares de inversiones en el escenario climático de aquí a 2050. Entonces es un pipeline enorme. Si podemos dar garantías y mostrar lo que estamos haciendo, esto nos va a dar la oportunidad de obtener buenos retornos, además de un clima sostenible. Entonces, qué bueno escucharlos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Como saben, el hecho de que estén ustedes aquí en un panel de bonos climáticos y de mercado de finanzas no es típico, pero hace parte de una cooperación que está perpasando todo el mercado de finanzas, trabajando con fondos de pensiones, bancos y gente como nosotros que queremos alcanzar cambios, pero tenemos que hacerlo obteniendo buenos retornos, además de crear un planeta más sostenible. Ese es el premio de oro. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias, Anderson, por su trabajo, por crear un planeta con clima sostenible, por estar con nosotros hoy.